Buenas tardes. La mente puede dividirse en partes y todavía no nos hemos enterado. Este error de nuestra civilización está causando mucho dolor, tristeza, angustia. Algunos llegan a depresión, otros a las drogas. Y es que al no ser conscientes de que la mente se puede dividir en partes, no se puede conocer en profundidad y por lo tanto nuestro cerebro, nuestra mente nos aturde, cayendo en mil procesos mentales que provocan angustia, hasta tal punto que hoy en día nuestra sociedad es la sociedad de la adicción, ya sea drogas, pantallas o lo que sea. Y esto provoca un gran sufrimiento. Y hasta que no surja alguna mente brillante que sea escuchada y plantee la cuestión de que la mente se puede dividir en partes, seguiremos en esta angustia persistente que envuelve a nuestra civilización. Esto ocurre así porque hay personas que han influido mucho en nuestra civilización y cultura y han ido aportando pensamientos que han quedado ahí grabados. Por ejemplo, está René Descartes, que en sus meditaciones metafísicas apunta pues algo fundamental. Pienso, luego existo. Cogito ergo sum, ¿vale? Y cuando dice que pienso, centrando lo que es la realidad en el sujeto, cuando dice pienso, no dice razono, ya que este concepto de razonar se cogió después por Kant y otros filósofos y se inventaron el racionalismo, aplicando al racionalismo a Descartes. Pero no, Descartes no dijo razono, luego existo, sino dice pienso, luego existo. Y lo que entendía Descartes por pensar lo dejó plasmado aquí, en Meditaciones Metafísicas, y dice: ¿quién soy pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que entiende, que concibe, que afirma, que niega, quiere, que no quiere, y también imagina y, atento, siente. Ciertamente no es poco. Si todo esto pertenece a mi naturaleza, más, ¿por qué no ha de pertenecerme? ¿No soy yo el mismo que ahora duda de casi todo y sin embargo entiende y concibe ciertas cosas? ¿Asegura y afirma que sólo estas son verdaderas? ¿Niega todas las demás? ¿Quiere y desea conocer otras? ¿O quiere ser engañado? ¿Imagina muchas cosas a veces, aun a pesar suyo? Y siente también otras muchas por medio de los órganos del cuerpo. ¿Os dais cuenta? Dentro del pensamiento lo abarca todo. Imaginación, sentimientos. El pensamiento no es razonar, porque razonar simplemente es contrastar un pensamiento con otro para sacar algo diferente. Esto ya lo dejó claro Thomas Hobbes en el Leviatán. Pensar no es razonar. O sea, dentro del pensamiento está todo. Los sentimientos, la imaginación, está todo. Pensar es todo. Todo lo que pasa por nuestra cabeza, eso es pensar. ¿Vale? Pienso, luego existo. O sea, siento, luego existo, podríamos decir también. Y así un montón de cosas. Vale, pues ya tenemos el pensamiento y el cuerpo, ya que es evidente que Descartes plantea que existen esas dos realidades, la mente y el cuerpo,
o según la tradición, el espíritu, el cuerpo, el alma y el cuerpo, como lo queráis decir, ¿vale? Entonces, bueno, no voy a entrar en el tema de si se equivocó Descartes diciendo que la glándula pineal era la unidad entre mente y el cuerpo, si realmente mente y cuerpo son lo mismo. Ahora no voy a meterme en ese tema. Simplemente lo que quiero resaltar es que pensar no es razonar y que pensar es mucho más amplio, incluyendo los sentimientos. Bien, pues ahí tenemos la mente, ¿vale? Tenemos la mente que tiene un montón de procesos. Pero luego, un poco más adelante, René Descartes, también en Meditaciones Metafísicas, dice: para empezar, pues, ese examen, advierto aquí primero que hay grandísima diferencia entre el espíritu y el cuerpo, entre la mente y el cuerpo, entre el alma y el cuerpo, como lo queráis llamar. El espíritu, por su naturaleza, es enteramente, atentos, indivisible. El espíritu, el alma, la mente, es indivisible. En efecto, cuando considero el espíritu, esto es, a mí mismo en cuanto que soy, solo una cosa que piensa, no puedo distinguir partes en mi mente, no puedo distinguir partes en mí, sino que conozco una cosa, absolutamente una y entera. Y aunque todo el espíritu parece unido a todo el cuerpo, sin embargo, cuando un pie o un brazo o cualquier otra parte son separados del resto del cuerpo, conozco muy bien que nada ha sido sustraído a mi espíritu. Tampoco puede decirse propiamente que las facultades de querer, de sentir, de concebir, etcétera, son partes del espíritu, pues uno y el mismo espíritu es el que por entero quiere, siente, concibe, imagina, etcétera, lo que hemos dicho antes. Pero en lo corporal o extenso ocurre lo contrario, pues no puedo imaginar ninguna cosa corporal o extensa, por pequeña que sea, que mi pensamiento no deshaga en pedazos, o que mi espíritu no divida facilísimamente en varias partes, y por consiguiente, lo conozco como divisible. Esto bastaría a enseñarme que el espíritu, o el alma, o la mente del hombre es enteramente diferente del cuerpo, si ya no lo hubiera aprendido antes. Si os dais cuenta, el argumento que emplea Descartes para decir que existen dos cosas totalmente diferentes, una es la mente o el alma o el espíritu. El Descartes aquí en el libro pone el espíritu o el alma, pero también podemos poner mente. Descartes hace la diferencia entre mente y cuerpo porque el cuerpo es divisible y según él la mente no es divisible. Y como una es divisible y la otra no es divisible, por lo tanto dice, son dos cosas diferentes. Ahora bien, si se demuestra que la mente es divisible, pues podemos afirmar que son la misma cosa. ¿No? Podría ser. Pues bien, ¿es la mente divisible? Pues según Descartes no. Pero ¿qué ocurre? Como Descartes tuvo tanta influencia a nivel científico y a nivel filosófico por algún pequeño planteamiento que hizo, pero muy influyente, pues se ha quedado hasta nuestros días que la mente no se puede dividir. En todo caso, se habla
Los más avanzados, uno hablan de sentimientos y otros de razón, pero fuera de eso, no se dice que la mente tiene partes y no se dice que la mente se puede dividir. Claro, este argumento de Descartes parece sólido, pero pensemos que Descartes no le dedicó mucho tiempo a la filosofía, le dedicó poquísimo tiempo a filosofar. Él se centró sobre todo en el estudio de los astros, de las matemáticas, la geometría, el cuerpo humano, haciendo disecciones, otras cosas. O sea, lo que tiene escrito Descartes sobre filosofía es meditación en metafísica y alguna cosa más. Incluso el discurso del método es la introducción a un libro muchísimo más grande que habla sobre meteoros, sobre luz, sobre geometría, sobre movimiento. ¿Vale? Entonces, no podemos culpar a Descartes porque Descartes, y lo dice una y otra vez en sus cartas y en la meditación y en el discurso del método, que su vida la quiere dedicar a la ciencia, al estudio del cuerpo, de la medicina y de los fenómenos naturales. Él dedica su vida fundamentalmente a eso. O sea, tampoco podemos culpar a Descartes porque dice en un momento determinado esta cosa y no profundizó más en ella, ¿vale? El problema es que luego nosotros, nuestra civilización, ha ido repitiendo eso como un mantra sin cuestionarlo. De la misma forma que desde Aristóteles hasta Descartes se fue repitiendo como un mantra el aristotelismo, que fue un freno fundamental para la ciencia, entendiendo que nosotros podíamos conocer las cosas a través de la razón y no estudiando la naturaleza, y que la naturaleza diera las respuestas a través de los análisis que nosotros como seres humanos hacemos. Pues bien, como decía, el argumento de Descartes parece sólido, ¿no? Es decir, tú coges el cuerpo y lo puedes dividir en partes y sabes que esto es una pierna, aquí empieza el tronco, luego los brazos, ¿vale? Pero en primer lugar tenemos que decir que esa división no es tan exacta, ¿vale? Porque si vamos a la ciencia y consultamos a varios cirujanos o traumatólogos y le decimos dónde exactamente acaba la pierna y empieza el tronco, pues va a ser complicado saberlo, ¿no? Unos a lo mejor lo ponen un poquito más arriba, otro más para abajo, otro en la cadera. O sea, nosotros no tenemos una parte exacta, milimétrica, donde digamos, aquí acaba la pierna y aquí empieza el tronco. De la misma forma que cuando un río se aboca a la mar, no sabemos dónde empieza el mar y acaba el río. Hay un trozo de incertidumbre. Pues lo mismo, o sea, si lo vemos, sabemos claramente que la parte de abajo es la pierna y la parte de arriba es el tronco, pero la unidad entre el tronco y la pierna no hay una línea claramente definitoria. Se puede poner más arriba o más abajo. ¿Bien? O sea que lo que ocurre es que nuestra mente necesita entender y clarificarlo todo, y nuestra mente no va más allá y no piensa más allá, ¿no? Pero simplemente vemos claro que hay una pierna y hay un tronco, o hay una pierna y un brazo, ¿vale? Para clarificarnos. Pues bien, también es cierto que nosotros todo lo que pensamos, pues es complicado saber exactamente los diferentes conceptos, dónde empieza uno y dónde acaba el otro, ¿vale? Pero están. O sea, yo lo que propongo es que la mente sí que puede ser dividida en partes. Y son partes claras y evidentes. Y es más, digo que la angustia existencial, la tristeza, la depresión, este malvivir que la gente tiene, y sobre todo
Los famosos, si vemos los famosos, los artistas, los actores, los filósofos, los intelectuales, los novelistas, son gente que sufre muchísimo, a pesar de que tiene mucho dinero que emplean en psicólogos, en medicinas, y no consiguen eliminar su angustia existencial hasta tal punto que mueren por las drogas. Acuérdense de Elvis Presley, de Marilyn Monroe, de Prince, de Michael Jackson y otros muchos. A pesar de tener fortunas inmensas, fueron incapaces de encontrar un científico, un neurólogo, un psicólogo, un psiquiatra que resolviera su problema de angustia mental. Y esto es porque no se cae en la cuenta de que la mente puede ser dividida en partes. Por lo tanto, una vez que la dividimos en partes, podemos entenderla, podemos organizarla y nuestra mente funcionará hacia nuestro favor y estaremos en paz, en tranquilidad, en serenidad, con placer, a gustos, satisfechos y viviremos bien. Es así de sencillo. Aunque tenga su complicación. Bien, esto que digo de que la mente se divide en partes, lo dejo aquí abajo, de forma más extensa, en un libro que se llama Pro-Uniplacer, proporción de unidades de placer, porque me he centrado en dividir la mente en unidades de placer, ya que las unidades de dolor no me interesan y que generalmente el dolor viene inducido en nuestra mente por una desproporción de la mente, de las unidades, de las partes de la mente, más que porque tengamos nosotros esencialmente unidades de dolor. Generalmente nosotros le tenemos aprecio al placer y huimos del dolor en general, salvo ciertos enfermos mentales que sufren, que disfrutan con el sufrimiento propio o ajeno. Pues bien, yo entiendo que la mente se puede dividir en partes, porque si yo digo partes que tiene mi mente, pues una parte es, por ejemplo, la razón, ¿vale? Yo sé que de todo lo que pienso durante el día, tengo una cosa que se llama razón. La razón, como he dicho antes, y bien explica John Locke Thomas Hobbes en el Leviatán, razonar es como las matemáticas, juntar un pensamiento con otro y sacar consecuencias. Hasta tal punto que dice que Thomas Hobbes que la racionalidad no sirve para la moral, para decirnos lo que está bien y está mal, sirve para hacer rentable una acción. O sea, yo empiezo a contrastar un pensamiento con otro y veo cuál es la mejor para que algo sea más eficaz. Pero como decía Platón y Aristóteles y todo esto, de que la razón nos sirve para entender el mundo, el bien y el mal, no. Por lo menos esto dice luego Thomas Hobbes. Bien, pues sabemos que la razón es eso, es coger pensamientos, confrontarlos entre sí, sacar otros nuevos. Bien, pues ahí tenemos ya una parte de la mente, la razón. Otra parte de la razón, la estética. De la misma manera que nosotros tenemos esa capacidad en nosotros de razonar y no sabemos por dónde viene, por qué viene, pero sabemos que está ahí, porque es, pues tenemos la estética. Es decir, tenemos una capacidad que nos dice aquello que es bello o que no es bello. Y en la medida de eso nos acercamos a lo que es bello y a lo que no es bello. Cuando digo estético me refiero a esta capacidad que nosotros tenemos. Porque de la misma manera que nosotros la capacidad de razonar podemos coger unos razonamientos u otros, el tema de la estética, nosotros podemos elegir una cosa bella u otra, atendiendo cada uno a sus decisiones. Pero lo cierto es que todos tenemos la capacidad estética. Bien. Que luego ya cada uno elegirá cuál es lo más estético. De la misma forma que en la razón, cada uno elegirá qué razones escoge para contrastar una con otra. Pero ahí tenemos ya dos capacidades, dos unidades de la mente, dos partes de la mente. Tenemos
razón y tenemos estética. Bien, pues por no extenderme mucho más, yo he encontrado en mí hasta 25 partes. 25, yo la llamo 25 unidades de placer. Por esto el libro que he dejado aquí abajo se llama Pro-Uniplacer, que es la proporción entre unidades de placer. En el libro explico las 25. Y es la proporción, cuando todas estas partes están proporcionadas, cuando nuestra mente está calmada, está placentera y está bien. Y cuando están desproporcionadas, pues están mal. ¿Cómo se sabe la proporción? Pues simplemente a través de la experiencia, a través de los sentimientos. Yo sé cuando estoy bien y cuando estoy mal. O sea, cuando estás mal, pues vas subiendo algunas partes de la mente, bajando otras, hasta que encuentres el punto adecuado. Es como hacer una comida en la cual vas echando ingredientes y sabes que hay unos ingredientes que tienes que quitar, otros que tienes que añadir, si tienes que poner más sal, menos sal, o más patatas o menos patatas, o demasiado tomate, o has puesto mucho pollo, en fin. Y es la experiencia conforme te va diciendo lo que tienes que poner más y lo que tienes que quitar, para que la cosa esté proporcionada. No hablo de equilibrio, porque es otro concepto erróneo que se emplea mucho. El equilibrio es el igualar dos partes. La proporción es entre muchas partes lo conveniente para tú estar bien en ese momento. Es diferente, no es lo mismo equilibrio que proporción. Vale, pues en esencia es esto. O sea que la mente se puede dividir en partes, que cuando esas partes están divididas de forma proporcional, la cosa va bien, y cuando están desproporcionadas, las cosas van mal. Y la proporción tiene que ver en relación a todo lo que pensamos durante el día. Quiero decir con esto que nosotros estamos pensando las 24 horas. Incluso cuando dormimos, generalmente pensamos aquello que hemos estado pensando durante el día. Durante el día pensamos una serie de cosas y eso también se refleja en el sueño. Lo que ocurre es que nosotros durante el día tenemos la posibilidad de cambiar nuestros pensamientos a voluntad y durante la noche no. Pero si nosotros durante el día cambiamos nuestros pensamientos a voluntad, por la noche también habremos incidido en lo que pensamos. O sea, tendremos sueños agradables, plácidos, si nosotros durante el día hacemos una buena gestión del pensamiento. Entonces, como nosotros estamos pensando durante todo el día, todos esos pensamientos, todo lo que nosotros pensamos, sentimos, tal, no sé qué, lo que decía Descartes, imaginamos, todo eso que tenemos ahí dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestra mente, todo eso que tenemos, estamos pensando durante el día. Pues fulanico me hizo tal, no sé qué, y hoy tengo que ir, o imaginamos que aquello y lo otro son cuantos, nuestra mente, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero nuestra mente está siempre... Entonces lo que tenemos que hacer es pararnos de vez en cuando, o ponernos un horario, o simplemente cuando estemos haciendo trabajos manuales o automáticos, pararnos a pensar y decir, bueno, ahora mismo lo que estoy pensando, ¿dónde lo puedo meter? O sea, ¿en qué unidad de placer lo puedo meter? Pues si estoy razonando, lo meto en la unidad de razón. Si estoy contemplando algo bello, lo meto en la estética. Y así las diferentes partes. Ya digo que abajo en el libro indico las diferentes partes. Bien, pues entonces yo puedo saber en cada momento cuando me pare y digo, ¿qué estoy pensando? Lo puedo identificar con una parte. ¿Vale? Entonces, si resulta que una parte, cada vez que me pare yo a reflexionar o a pensar en lo que estoy pensando, una parte se repite mucho en mi mente, eso ya al final va a ser angustia y va a ser desproporción y va a ser dolor mental. Dolor mental que también se reflejará en mi cuerpo. Entonces se trata eso, de analizar qué partes abundan más en mi mente, provocando dolor, y qué partes están muy disminuidas en mi mente,
provocando también dolor. Para que regulando todo eso, yo me encuentre bien. Pues nada, esta es la cuestión. En la medida que aprendamos y entendamos que la mente se divide en partes y que nosotros vayamos viendo qué partes son las que más abundan en nosotros y las ordenemos como ordenamos nuestra biblioteca, nuestro armario, nuestro negocio, y cuando las tengamos todas esas partes ordenadas dentro de nuestra mente, pues nuestra vida funcionará bien. Así de sencillo. Porque ahora simplemente lo más que yo he podido leer al respecto es el tema este del estudio de la mente que han hecho las culturas orientales. Pero claro, las culturas orientales se basan en algo muy básico, ¿no? Y es el tema de concentrarte en el aquí, en el ahora, en un punto, en la respiración. Pero esto es no nos dice nada de nuestro pensamiento en general. Lo que sí que es cierto que si tu mente está repitiendo siempre la misma unidad de pensamiento, pues se agota. Y luego te meten en una clase y dices, bueno, concéntrate en tu respiración, concéntrate en aquel punto que ves allá. Pues lógicamente tu mente deja de pensar en lo que estabas pensando y se relaja. Pero nosotros no podemos estar todo el día concentrados en un punto para relajarnos, porque es que si estuvieras todo el día concentrado en ese punto, pues te estresaría. Cuando dicen hay que vivir en el momento presente, eso del momento presente es algo que ¿dónde empieza el momento presente? O sea, cuando yo digo ya, la vida es una constante transformación y movimiento. Cuando yo digo ya, ese momento ya ha pasado. O cuando todos estos gurús orientales y me funde no sé qué, no dicen que hay que conocerse a sí mismo. O sea, nosotros jamás podremos conocernos a nosotros mismos porque estamos en constante cambio. Entonces simplemente lo que tenemos que ir viendo es cuáles son nuestros pensamientos y organizarlos, y cuáles son nuestras acciones y organizarlas, sin caer en el estancamiento de decir yo soy yo, porque una vez que dices yo soy yo y yo me conozco, ya me cosifico y me quedo encerrado y acabo siendo un animal, acabo siendo una cosa. Las cosas no cambian. El ser humano vive en una constante transformación. Pues nada, estas son mis reflexiones referente a las partes de la mente. Para más información, como ya he dicho, abajo en la descripción dejo un libro donde incido sobre todo esto. Y nada, mucho ánimo, buenas tardes y buena suerte.